Buenas noches, es un gusto saludarles y aquí entre reporteros con mis compañeros Paco Rodríguez y Raúl Sánchez Carrillo les vamos a hablar de un tema que ustedes han escuchado mucho, pero que ya en su conjunto realmente causa angustia nacional. Fíjense ustedes que los gobernadores de este país nos han endeudado con 550,000 millones de pesos. Y lo problemático de esto es que no solamente no las pueden pagar, sino que algunos gobernadores, privilegiados o no privilegiados, se las perdonan. Paco. Sí, el problema de la deuda de los gobiernos estatales es muy, pero muy grave. Ya hemos visto ejemplos como el del caso de Coahuila cuando gobernó Humberto Moreira, que fue escandaloso el crecimiento de la deuda. 33,000 millones. 33,000 millones. Estamos hablando de casi el 10% del total de la deuda nacional, que bien dices es de 550,000 millones de pesos. Pero parece que sentó escuela y hoy todos los gobiernos estatales tienen una enorme deuda con bancos privados sobremanera. ¿A qué obedece esto? Bueno, en buena medida que en el sexenio anterior, por ser gobiernos de un partido distinto, los estatales, al que estaba en el Poder Ejecutivo Federal, les regateaban y les escamoteaban las partidas presupuestales que tenían que llegarles. Entonces, ante la urgencia de tener que pagar nóminas o de tener que hacer frente al pago de proveedores, los gobiernos escogieron la vía cómoda de solicitar empréstitos a cuenta de esas partidas presupuestales a los bancos. Pero cuando llegaban esas partidas ya no se destinaban a pagar, sino que ya había otras urgencias enfrente y tenían que tomar ese dinero que era para pagar a los bancos para otros asuntos. Y así fue creciendo la deuda. A partir de un diferendo de partidos políticos, que pues en una república como la nuestra, que debería ser una república madura, donde todos los actores políticos, independientemente del partido que fuesen, adoptasen el papel en beneficio de la sociedad, no sucede por esos rencores políticos de los partidos. Así no podemos ir a ninguna parte. Si los gobernadores, que debieran de ser los responsables de cuidar los fondos públicos, de los impuestos de todos los habitantes de la república, gastan a manos llenas, pero además cometen una serie de triquiñuelas increíbles. En el caso de Moreira, en Coahuila, el señor endeudó a ese estado con 33,000 millones. Ya creció esa deuda a 43,000 millones en Coahuila. Bueno, el estado de Morelos es un ejemplo. Ya se hizo, y aquí en el Distrito Federal, en los delegados. Pero a ver. ¿A poco las mañanitas entran en Cuernavaca dentro? No, eso ya están pagados. Ah, ya se pagaron luego. Perdón. Bueno, ya nos pasamos entonces a Morelos, Paco, a ver. Fíjate que Morelos, ahí la corrupción campea pues desde siempre, pero particularmente ahora que un perredista, el señor Graco Ramírez, llega por una concertación al gobierno del estado. ¿Por qué concertación? Porque para atraer a los perredistas... Concerta y cede. Sí, concerta y cede. Porque para atraer a los perredistas a la firma del Pacto por México, una de las condiciones que pusieron fue tener una gubernatura más, y la que estaba a la mano era la de Graco Ramírez. Ahí le dieron los votos suficientes para que ganara pues ilegítimamente el señor Ramírez, e ilegítimo ha sido el desarrollo de su administración. Ahí la deuda ha crecido exponencialmente, como lo decía antes, buena parte de los nuevos empréstitos que se han solicitado han sido para pagar obras que ya estaban hechas en la administración anterior. Hay un dato muy significativo. Obtuvo el señor Graco un préstamo de 1,800 millones de pesos, ¿sí? Y 700 millones de esos 1,800 los aplicó a deudas ya realizadas. Ahora, es lo que pasa aquí también en el Distrito Federal. Y siguiendo con lo de Morelos. Sí, mira, en Morelos la corrupción campea. Ahí hasta los secretarios de la administración del señor Graco Ramírez se quejan de que todos los negocios son para la familia, que a ellos no les dejan hacer negocios. Entonces, imagínate el grado de corrupción que hay ahí. Uno de los hijastros de Graco Ramírez, que además es dirigente del PRD en la entidad, es quien al parecer maneja esta empresa familiar con recursos, por supuesto, de los morelenses y de todos los mexicanos. Bueno, y de un gobernador reciente que salió, Padres, de Sonora, Sí. dijo la nueva gobernadora cosas muy fuertes. Nunca antes escuchadas de la manera tan tajante como lo dijo la señora Pavlovich. Dijo
que es una vergüenza la deuda que este señor Padres le dejó a Sonora, pero más vergonzoso es la deuda moral que le llegó a todo el Estado, porque jamás se habían visto índices de pobreza tan graves, tan dolorosos como los que dejó Padres. Y bueno, se explica, seguramente tú tienes algunos datos de todas las propiedades que se agenció el señor Padres allá en Sonora, Paco. Pues no todas, porque deben ser... Debe haber más. Bueno, una es la presa que se mandó a construir. Un rancho de reciente adquisición en donde construye una presa. Fue un acto, digo, fue un La hecho... presa se llama la Titanic. ¿Se llamó? No, la tiene. Es lo que no se sabe. Si ya No, la presa la dinamitó en cuanto se hizo pública su existencia. Mandó traer, de contrabando por supuesto, dinamita de los Estados Unidos, y en cuanto estaban circulando los periódicos en México señalando esta noticia de que se estaba apropiando del agua que debería llegar a Hermosillo, ya no tanto el hecho... De 4 millones de metros de metros tenía cúbicos, la capacidad sí, de esta Titanic. Ya no solamente el hecho corrupto de construir la presa, que no cuesta 20 centavos, sino el acto criminal de privar a la población de Hermosillo de agua. Entonces, cuando se entera de que en los periódicos ya se sabe esto, manda a uno de sus achichincles a los Estados Unidos y de contrabando traen dinamita y vuelan la cortina de la presa. Pero entonces ya no sirve esa presa. No, ya no existe. Bueno. Queda solo como propiedad sin agua. Son ruinas de una presa. Pero del... Como ruinas. Fíjate que el problema de la deuda es estructural. Y el problema de la deuda va a seguir creciendo porque hace apenas unos días la Secretaría de Hacienda dio a conocer una nueva disposición dentro de la ley del comportamiento fiscal de las entidades públicas. De cómo regularizar las deudas de los estados. ¿Cómo regularizar? Hasta ahora, esta ley señalaba que los estados, o los gobernadores, perdón, deben cubrir todos sus pasivos hasta un año antes de entregar el poder. Esto es en el caso de Veracruz, en el caso de Sonora, que no se dio. La obligación de los mandatarios estatales era dejar limpias las cuentas, dejan limpia la caja, pero limpias las cuentas, y para que su sucesor tuviese los recursos suficientes para iniciar su mandato. Hay una nueva disposición de Hacienda que yo no entiendo, y se trata de que ahora ya no existe esa obligación, Ahora los gobernadores se pueden ir dejando atrás las deudas que hayan contraído y que las siga pagando el que viene atrás. Tenemos el caso de Tabasco. El exgobernador Granier. Preso, por cierto, continúa preso. Sí, sigue preso. Supuestamente nada más había dejado una deuda de 10 mil millones de pesos y unos faltantes de otros 5 mil millones de pesos. Pero el actual gobernador Arturo Núñez afirma que el robo, el atraco de Granier llegó a 23 mil millones de pesos. Y bueno, ¿qué hace Arturo Núñez? Pues pide prestado. Acredita que así le dejaron esas deudas y hace posible que le presten para la quincena después de que tomó posesión. Y le dan un préstamo de 1,800 millones de pesos. ¿Y qué pasa con ese préstamo? Pues que ya destinó 700, 800 millones, quién sabe en qué, pero las cuentas no le quedan claras. Es otro gobernador perredista, y uno ya no quiere estar mencione a los perredistas, pero tenemos al de Morelos y tenemos, bueno, hay que decir que Padres, el de Sonora, era panista, ¿eh? Sí, el único gobernador panista que ha tenido ese estado. Pero acá a los morelenses les va como en feria, porque entre otras cosas la inseguridad es tremenda, es el cuarto estado en la República más inseguro. Es un gobernador que ha olvidado sus obligaciones. Yo lo veo muy frecuentemente en medios de comunicación haciendo campaña en pro de la legalización de la marihuana, por ejemplo, o autopromoviéndose para ser presidente de la República como candidato de su partido. Entonces está en toda la procesión menos en misa. Imagínate, Raúl. Y la misa aquí es gobernar a los morelenses. Candidato presidencial. No, es que además... No nos hemos portado tan mal como para recibir ese castigo, ¿sí? En esto, él cuando llega al gobierno, manda a blindar todas las oficinas de Palacio de Gobierno de él. Eso cuesta 8 millones de pesos. Pero luego dice que es el primero en tener mando único y que es el Estado que ha recuperado la seguridad. Pues debe ser la de seguridad de sus ingresos familiares.
porque es una oficina la que existe, por la que pasan todas las facturas de proveedores. Y ahí se determina de a 10%, de a 15% para pagarles. No hay 10%, como decía Beto el boticario, música para aparecer un conejo. No hay música, tampoco hay conejo. Entonces no le pagaban a ninguno de los que les debían. Entonces Morelos es el cuarto estado de la República en inseguridad, junto con Tamaulipas, Veracruz y Michoacán. Y bueno, de gobernadores y de sus pillerías vamos a seguir hablando en otras ocasiones, porque hoy solamente le tocamos pues, fue una probadita de que no fue ni el 10% de los 32. De lo que entre reporteros sabemos, porque el reportero va, busca la noticia y la cuenta, no es de que opine gratuitamente. Muy bien, muchas gracias Raúl, muchas gracias Paco, estaremos con ustedes la próxima semana. Buenas gracias, muchas noches. Gracias, buenas noches.